Mauricio Garzón, bienvenido a Un Café con Cristian Rex. Gracias, Cristian, gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar aquí acompañándolos y disfrutando de este espacio de testimonios de muchos de los inmigrantes que hemos llegado a este país, a esta ciudad. Mauricio, ¿le gusta el café? Sí, claro, claro, como buen colombiano cafetero. Pues mire, el café que nos vamos a tomar hoy aquí es un café que viene de Colombia, que viene de Pitalito, es uno de los mejores cafés del mundo. Es un café que es tostado en la ciudad de Quebec, es una compañía quebecoa y la marca es Café y Arón. Es el café que patrocina este podcast y es un café seleccionado a la mano, grano a grano. Qué bueno. Y tiene muy buen puntaje, es un muy buen café, así es que aquí están los números de teléfono, la información si quieren tomar buen café del campo colombiano directamente a su mesa. Mauricio, Bueno, ¿hace cuánto llegaste a Canadá? ya hace 20 años casi, 2006, 19 inviernos, 20 inviernos. En marzo de 2026 cumplimos 20 años de estar aquí. ¿Por qué escogió Canadá? ¿Qué le hizo dar ese salto desde Colombia hasta estas tierras frías? Pues inicialmente yo quería estudiar, la primera motivación era salir a estudiar en otro idioma. Yo había estado estudiando, había estado en Cuba haciendo estudios de especialización, pero siempre había querido salir a estudiar en otra lengua y aprender otro idioma. Y en el momento en que fui a buscar información en Colombia, me encontré con la oferta de venir de emigrar con la familia. Entonces, en su momento con mi esposa analizamos la situación, sopesamos y dijimos, bueno, es una buena oportunidad. Las ventajas que en ese momento existían eran muy favorables para nosotros, nuestras profesiones, los niños. En esa época, recuerdas, habían unos puntajes que nos permitían acceder a aplicar a la residencia y pues nos lanzamos en esta aventura. Bueno, ¿quién es Mauricio Garzón? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas, Mauricio? Bueno, yo soy, profesionalmente soy educador físico de la Universidad Pedagógica, es mi formación de base. Hice una especialización en entrenamiento deportivo en Cuba, siempre he estado vinculado al deporte, practiqué deporte desde pequeño. Luego de haber hecho los estudios en Cuba, retorné a Colombia a trabajar como preparador físico del equipo Ponimalta Bianca en la época de los 90. Asumí luego la dirección del programa de alto rendimiento en el IRD, el Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá, y en el 2006 viajamos a Canadá a aprender otra nueva cultura, a darle una oportunidad de vida a nuestros hijos diferentes. Y bueno, ya 20 años aquí con bastante lucha al principio, pero con el tiempo hemos logrado alcanzar los objetivos. Hice una maestría aquí en Canadá, un doctorado en la Universidad de Montreal, una maestría en la Universidad de Quebec. Y bueno, soy padre de 2 hermosos hijos, una hija de 30 años y un hijo de 25. Y enamorado de mi esposa todavía, después de casi 40 años que llevamos compartiendo. Mauricio, yo veo que lo que me acabas de contar, has estudiado muchísimo, has hecho doctorados, has estudiado aquí en Canadá, también en Cuba, en Bélgica, con maestría y doctorado. ¿A qué horas hace tanto? ¿Cómo estudia tanto una persona? No, siempre ha sido como un mensaje que que mi padre nos transmitió, mi mamá. Crecí en una familia, mi mamá es profesora de primaria. Cuando yo estaba estudiando mi bachillerato, mi papá estaba estudiando su carrera. Entonces siempre crecí como impregnado de ese ambiente de estudio. Y un mensaje que él siempre nos dijo a todos los hijos era estudio y viaje. Estudio y viaje, que ese es como el seguro de vida para ustedes. Y afortunadamente pues estudié lo que más quería hacer, que era deporte, educación física, deporte, y orienté mi carrera en ese sentido. Y todo lo que he hecho alrededor de los diferentes programas de formación ha sido alrededor del deporte. Entonces, sí, ahí se ha pasado el tiempo, y cuando me pongo a analizar, pues la verdad sí, son muchos años de estudiando. Mauricio, y ese proceso de migración, llegar a un nuevo país, llegar a un país donde no conoce la cultura, la lengua, porque llegar y volverse a adaptar a nuevas formas de vida, ¿cómo fue ese proceso tuyo al llegar a Canadá? Yo creo que como todas los testimonios que hemos escuchado aquí, o sea, no es fácil. Nosotros emigramos, lo que sabíamos era un curso de francés que aprendimos para la entrevista en la embajada.
Pero al llegar acá uno se da cuenta que no entiende mucho. Hicimos la francización un año y luego yo creo que habíamos hecho un curso tan bueno que como que respondía fácil a las preguntas de rigor, pero después de que me cambiaban el tema, mi francés era nulo. Entonces hice la francización y yo sentía que pues que no me sentía listo para el campo laboral. Luego hice otros cursos de francés por fuera y en un momento u otro decidí marcarme en la maestría y dije, bueno, por lo menos en la maestría vamos a hablar de algo que conozco. Y no fue fácil, al principio fue bastante complicado. Construir nuevamente una historia no es fácil. Nosotros ya teníamos una historia en Colombia, tenía realmente yo era el director de alto rendimiento en Bogotá, venimos de un proceso de éxito realmente interesante porque Bogotá llevaba 70 años sin ganar los Juegos Nacionales y bajo mi dirección y bajo obviamente el trabajo de equipo habíamos logrado ganar los Juegos Nacionales de 2004. Entonces tenía una historia de vida y ya como un estatus, por decirlo así, interesante, y volver a recomenzar a dictar clases de aeróbicos y de danzas para viejitos. Es todo un reto, ¿no? Es como medirse uno mismo de cómo uno se desprende las cosas y cómo tiene que reiniciar en función de los objetivos que uno se ha planteado. Pero no fue fácil, no fue fácil. Sí, muchas veces lo pensé y ¿será que sí lo hicimos bien? ¿Será que no? Pero bueno. ¿Cuál fue ese desafío más grande al llegar a Canadá? ¿Qué fue lo que dijiste? Esto es lo más difícil que me ha tocado hoy ya, después de tantos años. Yo creo que una cosa difícil es el tema, es algo muy anecdótico, pero es el tema de asumir, de gestionar muchas cosas que yo en Colombia no hacía. O sea, nosotros en Colombia teníamos la muchacha de servicio, teníamos un ritmo ya establecido, volverme como a estar un año como pensionado prácticamente estudiando, pero además aprendiendo a cocinar, a hacer oficio en la casa. Son cosas que uno no calcula cuando va a emigrar y que generan también roce al interior con la pareja, ¿no? Y eso fue difícil porque pues son cosas como simples, pero que uno nunca las calcula cuando emigra. Yo creo que eso fue una de las partes más complicadas. Como te decía, nosotros teníamos un nivel de vida relativamente bueno. Entonces llegar a un apartamento pequeño, a un sector, pues un sector que uno lo ve bien, pero que cuando se da uno cuenta son sectores que son como los más abordables para un inmigrante en su momento, porque hay que ahorrar. Entonces todas esas cosas lo confrontan a uno. Fue una buena experiencia tratar de vivir el día a día, pero de una u otra forma siempre quedaba la comparación permanente de ¿será que hicimos bien? ¿Será que no hicimos bien las cosas? Eso fue un gran reto. Y lo otro, el reto profesional. En todo caso, entrar a trabajar aquí en Quebec no es fácil. Yo creo que ellos son muy amables y reciben muy bien al inmigrante, pero cuando se trata del campo profesional y la competencia, pues son muy exigentes. Entonces eso fue duro, eso ha sido duro. Sí, eso quería preguntarte también, porque con toda esta trayectoria que tienes en Colombia, llegar acá, ¿cómo es eso? Abrirse espacios en esos terrenos que no son propios porque pues no estás aquí, no conoces cómo funciona. ¿Cómo fue abrirse campo en tu profesión para hoy en día ser lo que eres? Sí, hay una ventaja, algo que noté es cuando empecé la maestría yo ya tenía 40 años. Lleva 40 años de experiencia de terreno y eso es algo que no podemos olvidar igual. Pues es cierto que el dicho de que es volver a nacer, en alguna medida es cierto, pero en otra medida tenemos una experiencia y un conocimiento adquirido que se nos limita a ponerlo sobre la tabla por la lengua. Pero cuando en la maestría me di cuenta de que mi fuerza era la experiencia de terreno, que las discusiones que se hacían con los estudiantes, con los compañeros, a veces eran demasiado teóricas y mis observaciones eran muy técnicas, y eso me empezó a abrir el espacio con mis profesores. Ellos se dan cuenta que con mi francés a media lengua, en todo caso mis observaciones se notaba que yo tenía experiencia de terreno. Y por ahí me metí a aprovechar, dije, bueno, igual yo conozco el tema, estoy avanzando en conocer nuevos conceptos, nuevas cosas, pero yo tengo una experiencia de terreno que no tienen los estudiantes que vienen de BAC y que pasan a maestría, incluso a doctorado, que les falta mucho terreno. Entonces eso fue una ventaja. Yo creo que eso fue algo que me apalancó mucho, que me ayudó a meterme. Ya el tema después era
obviamente desarrollar cada vez más mi vocabulario para poder expresar mis puntos de opinión y para contradecir, etcétera. Pero yo creo que eso fue clave, en todo caso aprovechar que había una experiencia y que era un tema de tiempo y yo creo que ese es como uno de los factores determinantes para poder involucrarse, ¿no? Tener paciencia, que es algo que también uno aprende aquí, y darse el tiempo de aprender el lenguaje bien, el idioma, para poder penetrar. ¿Crees que el hecho de ser latino puede ser un obstáculo para lograr conseguir los objetivos que uno trae, o por el contrario, eso puede ser de valor, un valor agregado para la profesión? Creo que depende de las áreas, ¿no? En mi área particularmente era muy difícil porque venía de un país que, aunque hemos tenido unas vivencias de éxito, pues a nivel del mundo Colombia no es un país que represente mucho en el deporte, excepto algunos deportes como las pesas, el ciclismo, el patinaje. Colombia y en general los países de América Latina, excepto Brasil, pues no tienen un protagonismo en el concierto mundial del deporte. Entonces yo llegaba al deporte y el deporte de alto rendimiento y ellos pues miran muy horizontal, miran muy Canadá, de pronto Estados Unidos y Europa. Entonces la opinión que uno da desde un país emergente, pues cuenta menos, la verdad, cuenta menos y al principio fue difícil, aún sigue siendo un poco difícil en ciertos sectores contarles que hay historias de éxito que se pueden transferir en alguna manera al contexto canadiense y que vienen de países emergentes es aún un reto diario. Y indudablemente eso ha hecho más difícil el camino, ¿no? Ha hecho más difícil el camino. En el momento en que yo llegaba a algunas entrevistas y habían 2 o 3 quebecos más algún otro europeo, pues ahí ya estaba por fuera del concurso. Pero insistí, o sea, cuando me pongo a mirar la historia y la cantidad de hojas de vida que mandé, eso es imposible calcularlas, pero insistía porque pues, sabía que podía hacerlo porque los conceptos estaban, la experiencia estaba, pero indudablemente sí la mirada hacia los países del sur es diferente, más cuando habla uno de alto rendimiento, no hay mucha credibilidad, la verdad. En el lenguaje tuyo hablas de un deportista de alto rendimiento. ¿Qué es ser un deportista de alto rendimiento? Un deportista de alto rendimiento es un deportista, pues es una profesión, primero es un modo de vivir que tiene unos objetivos muy exigentes a nivel del mundial, que aspira a estar en las mejores posiciones en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, que es el sueño de casi todos los deportistas. Y ahí pues esa es una población realmente muy selecta en el mundo, son los mejores en cada disciplina, que están dedicados 100% a su profesión. Algunos obviamente ya con el tiempo y especialmente en Canadá es posible hacer como la doble carrera, o sea, tener una carrera profesional y la carrera deportiva. Pero sí, son personas realmente que se salen un poco fuera de lo normal y que en busca de unos objetivos de rendimiento, de performance, sacrifican muchas cosas que hace el común de la gente para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces no es un recorrido fácil, son recorridos que demandan mucha disciplina, mucho trabajo, mucha constancia, mucha resiliencia, como dicen, pero que muestran cómo a través del deporte de alto rendimiento también hay una posibilidad de educar a las personas en esos aspectos. Entonces eso es un grupo muy selecto de personas que alcanzan ese nivel. Se requiere mucha disciplina, mucho rigor, ¿no? Sí, es mucha disciplina, mucha constancia, que se respeten mucho los principios que hay alrededor del entrenamiento deportivo. La continuidad es un factor fundamental y algo que es importante es caer en buenas manos, ¿no? Caer en las manos de un buen entrenador es clave. Porque puede que haya mucho talento, pero si desafortunadamente no hay un entrenador competente, idóneo y acompañado de un equipo interdisciplinario, pues es muy difícil llegar al mejor nivel del mundo. Se necesita todo un equipo detrás de eso. Sí. En estos años de experiencia que has tenido la oportunidad de haber entrenado a alguna personalidad o a algún deportista que haya triunfado aquí no, aunque yo hace cuando ya había llegado acá, yo ya había dado el paso a ser entrenador o a ser incluso
como dirigente, por decirlo así. Pero en Colombia, cuando trabajamos con Punimalta Bianca, yo tuve la fortuna de trabajar con el primer campeón mundial de bicicross. La Unión Ciclística Internacional avaló entró a la dinámica de Juegos Olímpicos, el bicicross, en años recientes. Y yo tuve la fortuna de entrenar durante 6 años al campeón mundial de bicicross, a Mario Soto, junto con Germán Medina. Y estuve trabajando en Ponimalta Bianca con varios atletas que alcanzaron la élite, ¿no? Desde juveniles hasta mayores. Trabajé en el equipo de Copa Federación y de la Copa Davis. Mauricio Haddad, Miguel Tobón, Filipe Mogio, Carolina Mayorga, Catalina Castaño, que lograron meterse entre las mejores 100 del mundo. Y con el equipo de ciclismo, que es mi deporte, pues también colaboraba mucho en esa época. Yo no era el preparador físico principal, pero colaboraba con los entrenadores preparadores físicos del equipo. Y me queda el orgullo también y la satisfacción de ver muchos de esos atletas que hoy en día son profesionales en sus áreas y que siguen trabajando, algunos en entrenamiento deportivo y otros en sus profesiones, pero que aprendieron del deporte eso, ¿no? La responsabilidad, la disciplina. Guardo contacto aún mucho con ellos, y hoy Germán Medina, por ejemplo, que fue uno de los alumnos de bicicross de su momento, junto con Mario Soto, que fue campeón mundial. Él es el entrenador jefe de Estados Unidos. Entonces con él hablamos bastante, con Elías del Valle, campeón mundial de patinaje, hablamos bastante. Y sí, tengo muy buenos recuerdos y fueron muy buenas experiencias que aprendí al lado de entrenadores y al lado de atletas de ese nivel. ¿A quién es más fácil entrenarlo, un hombre o una mujer? Yo casi nunca trabajé con mujeres. Pues trabajé en Ponimalta con el equipo de Copa Federación, con Carolina, Adriana López y Catalina Castaño. Fue la única oportunidad que trabajé con mujeres. De resto trabajé mucho con hombres. Y sí, tiene sus particularidades en todo caso, pero yo creo que no hay una diferencia, así que uno diga que es mejor con ellas o con ellos. Simplemente fue como el azar o las circunstancias que me orientaron más a trabajar con hombres que con mujeres. Pero con ellas se trabajaba igual, en la misma exigencia, en la misma seriedad, y por eso llegaron donde llegaron, sí. En el área de deportes, con esa experiencia que tienes ya aquí, ¿es que hay más latinos en el mismo nivel que estás tú ahora? Aquí en Canadá, aquí en Quebec. No conozco mucho, la verdad. No conozco mucho. Cuando uno mira, yo llevo 11 años trabajando con el Programa Nacional de Certificación de Entrenadores, y soy el único latino que trabaja allí. De resto son profesores todos de Canadá. No hay ningún otro formador allí. A nivel de la docencia sí hay más latinos, ¿no? Latinos que llevan mucho tiempo acá o que han crecido aquí en muy buenas posiciones en la academia. Pero a nivel de deporte como tal no conozco mucho, la verdad es restringido. Hay un entrenador de tenis de mesa que es muy bueno, apellido Ruiz, ahorita se me olvidó el nombre, que trabaja en Drummondville, en Boucherville. Pero no hay muchos, la verdad no hay muchas personas que estén como en las cabezas de proyectos de deporte de alto rendimiento. Aquí no. ¿Cuál ha sido el reto más importante que has tenido en tu carrera aquí en Canadá? Yo creo que el actual, el de ser director o el responsable del programa de Excelencia Deportiva de Montreal, que es como el jefe de rendimiento en Montreal. Es el equivalente a lo que yo hacía en Colombia antes de venir, que era el jefe de rendimiento en Bogotá. Aquí logré como el sueño, que era volver a ser igual o mejor. Y es un reto grande porque es otro contexto, en todo caso, es otra forma de hacer las cosas. Hay cosas ventajosas y otras cosas desventajosas con relación a lo que había en Colombia. Pero ese es un reto grande, es un reto que llevo algún tiempo al frente de ese programa, en el que veo que hay un potencial tremendísimo de mejoría. Pero hay que conocer la cultura, ganarse la confianza,
de los diferentes entes que trabajan alrededor del deporte, el Instituto Nacional de Deporte de Canadá, el Comité Olímpico. Entonces, es un reto fuerte, pero me gusta, me encanta porque yo conozco el tema, es ganarse confianza y crear confianza como en todos los trabajos y proponer cosas que estoy seguro que pueden ayudar a que avancemos mucho más rápido, ¿no? Ese es el reto más fuerte, el actual. Con la experiencia que tienes, ¿cuál dirías tú que es el deporte que requiere más exigencia, que es más exigente con el atleta? Pues yo vengo del ciclismo. El ciclismo me parece que es un deporte extremadamente exigente por, por la dinámica de las competencias, ¿no? O sea, cuando uno piensa en ciclismo de alto nivel, es mínimo hacer un Tour de Francia, una Vuelta a España, un Giro de Italia, carreras de 3 semanas, donde se descansan 2 días, 2 días de 21, y donde el promedio de kilometraje diario son 180, 200 kilómetros, y donde los promedios de velocidad del último Tour de Francia 47 kilómetros por hora. O sea, yo creo que es un deporte que es muy exigente en el conjunto de todas las cosas, y más la tecnología que se utiliza, ¿no? Cada vez hay más ciencia metida en ciclismo. De hecho, el ciclismo es uno de los deportes que ha servido a nivel científico para probar muchas teorías, nuevas herramientas de evaluación. Entonces, pero cuando se pone a mirar, por ejemplo, la marcha atlética, marchar 20 kilómetros, 50 kilómetros, en un gesto que es muy atípico porque no es caminar, sino que es marchar con unas técnicas especiales. Y yo creo que ese deporte también es tremendo. De resto, o sea, todos los deportes tienen sus exigencias, ¿no? El tenis como tal, donde trabajé también, es muy demandante porque además de resistencia necesitas velocidad, necesitas estar haciendo sprint repetidos durante 3-4 horas, depende del nivel del torneo. Entonces hay que tener una buena preparación física general de resistencia, pero una buena preparación física especial de velocidad y de potencia. Entonces depende, pero yo creo que el ciclismo es de los deportes más duros, sí. Según tu experiencia, ¿qué elementos son determinantes para tener un buen rendimiento físico? Bueno, ahí es respetar los principios, ¿no? O sea, la continuidad del entrenamiento es clave, el respeto de el desarrollo de las cualidades atléticas en función de las edades es importante porque podemos de pronto generar una aceleración en los procesos de los niños y obtener resultados muy temprano, pero a largo plazo desaparecen. Caer en las manos de un buen entrenador, yo insisto mucho con eso, un entrenador que conozca no solamente la parte técnica, física, táctica, psicológica, sino que además desarrolle a través de su quehacer habilidades de vida, porque son cosas que a veces no se calculan, no se contabilizan, pero los buenos entrenadores son las personas que transforman las vidas de los atletas. Entonces, yo creo que esos son factores claves, ¿no? Obviamente ya un poco más al externo, pues que haya un buen presupuesto, que haya una buena organización, que haya una planificación a largo plazo, que haya un equipo interdisciplinario que soporte la preparación, porque hoy en día al más alto nivel es imposible solo entrenando. Tenemos que tener la parte nutricional todo el día presente, la parte psicológica, la parte de fisioterapia, masoterapia, es todo un equipo alrededor de los objetivos del entrenador y del atleta. Pero sí, la continuidad es clave, ¿no? ¿Y en eso ayuda mucho la tecnología o más bien es más la estrategia? No, hoy en día sí la tecnología juega un papel fundamental, indudablemente la inteligencia artificial también cada vez se mete más. ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, la inteligencia artificial? Ahorita la inteligencia artificial y la realidad virtual están ayudando mucho, por ejemplo, los deportes de combate. El Instituto Nacional de Deporte está trabajando mucho en esas nuevas tendencias de tecnología que apoyan el entrenamiento y se pueden simular combates, se pueden simular acciones de juego a través de realidad virtual, que hace que se puedan, vuelvo y repito, simular diferentes situaciones que en la vida real es un poco más difícil. Entonces eso le permite al atleta, sin que haya contacto con el contrario, pues entrenar ciertas habilidades de toma de decisiones de una manera mucho más puntual, ¿no? Entre otras, ¿no? Hay muchas cosas que todos los días salen para mejorar el rendimiento.
a veces muy agresivas, pero es que hace parte de la preparación del atleta. Y, por ejemplo, el aplicar la tecnología y tener acceso a la tecnología, a los recursos, ¿cómo comparas, por ejemplo, el desarrollo de un deportista en Canadá comparativamente en América Latina? Yo creo que esa es la gran diferencia, sí. Una de las grandes diferencias es que aquí hay mucha ciencia y ciencia que se aplica inmediatamente con el proceso de preparación de los atletas. En los países emergentes el acceso a esa tecnología es limitado y el acceso a personas que conozcan la rigurosidad del tratamiento de los datos y de cómo transformar los datos en algoritmos que sean válidos útiles para el entrenador. Es una de las grandes deficiencias de los países emergentes. Y Canadá y los otros países que están en el top del mundo trabajan mucho en eso. O sea, tienen un equipo científico, o sea, está el equipo médico interdisciplinario que funciona en lo operativo, ¿sí? En lo que se necesita al día a día. Pero está un equipo científico que es el que trata la información y le da al entrenador en un reporte vulgarizado los datos que son analizados y que le sirven al entrenador para tomar decisiones y darse cuenta si va por la buena vía o hay que cambiar la estrategia o aumentar los volúmenes. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias. ¿Sí? Aquí hay una disciplina muy fuerte en escribir. Yo creo que lo hemos visto con nuestros hijos desde la escuela. Ellos entran en una dinámica de analizar datos, de ser muy hábiles en el tema de las matemáticas y de producir conocimiento. Es como parte de la cultura canadiense. Y por el contrario, en nuestros países no se escribe casi. Se hacen muchas cosas, incluso muchas cosas buenas, pero no se consignan y no hay una historial que permita como crecer y no dar vueltas en el mismo círculo, sino que como están documentadas se sigue trabajando sobre lo que ya existe. Yo creo que esa es una de las grandes debilidades de nuestro contexto. Y lo digo con mucha certeza porque cuando yo veo proyectos de doctorado, que yo trabajo con la Universidad de Quebec también, como chargé de cours, y con la Universidad de Montreal trabajé en programas de segundo ciclo. Entonces participo en algunas reuniones de investigación y a veces no es inevitable comparar, ¿no? Y digo, esto ya lo hicimos en Colombia, se hace, o en América Latina lo hacemos o lo hemos hecho, pero no está escrito. Entonces como que no hay, yo sé que se ha hecho, pero como no se escribió, no se publicó, pues no existimos. En cambio aquí sí hay una disciplina muy importante por eso. Y lo que caracteriza un sitio es la cantidad de publicaciones también que hace, ¿no? No solamente que trabaje bien, sino que publica y que hace investigación. Yo creo que esa es la gran diferencia con nuestros países. Y a nivel de investigación también y de búsqueda de datos y de proyectos nuevos, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí en Quebec en ese aspecto? Cuando hice el doctorado en la Universidad de Montreal con el Instituto de Cardiología de Montreal. Y la verdad fue una experiencia formidable. O sea, fue trabajar con la crema de la investigación. El Instituto de Cardiología de Montreal tiene un centro que se llama el Centro EPIC, que es el Centro de Prevención y Actividad Física, donde todos los estudios, yo podría decir que el 98% de los recursos o de los fondos de investigación están orientados a ver cómo el ejercicio tiene un impacto sobre la salud. Y allí tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto sobre los efectos cardiopulmonares y hemodinámicos del ejercicio en inmersión. Cómo el ejercicio en el agua, sobre una bicicleta acuática, puede generar ventajas en el retorno venoso, en la presión arterial, en el volumen de eyección sistólica, en varias variables hemodinámicas que tienen un impacto directo en la salud de la población. Y la verdad fue fascinante, es fascinante. Fueron 5 años de trabajo muy, muy duro. Yo nunca pensé haber hecho un doctorado, la verdad, y menos a ese nivel. Y fue un reto, dentro de los otros retos que hemos tenido, que estamos hablando. Yo creo que ese ha sido uno de los más duros porque pues ahí todavía no hablaba bien francés, no hablaba bien inglés, la literatura científica está en inglés. Entonces yo recuerdo escenas en las que tenían 2 diccionarios, el de francés, el de inglés y el de español, pues para poder entender y traducir primero a mi lengua y después tratar de explicar en francés lo que encontraba. Pero además el hecho de confrontar todos los días científicos de verdad,
Entonces eso me generó mucho estrés también, eso me llevó a unos extremos de estrés tremendo. Pero ya lo veo hoy como una experiencia que me formó como profesional y como persona, pues muy interesante. Ahí logramos proponer algunos algoritmos y algunas tablas para las personas que trabajan en el medio acuático, que se aplican hoy en el Instituto de Cardiología, en el centro de Piga, y esos estudios se aplican con los pacientes en recuperación. Y en Francia hay un equipo de colegas que utilizan la misma metodología para trabajar en temas de presión arterial a través del ejercicio en el agua. Entonces son cosas que son satisfactorias, que la verdad pues también nos llenan uno de orgullo, pero yo sentía que no era lo mío. Yo estaba en clínica y yo venía de terreno, por eso di el paso nuevamente a trabajar con los entrenadores, porque era lo que me apasionaba. Pero probablemente si hubiera seguido esa carrera de investigador, hubiera tenido una buena oportunidad de desarrollar más cosas en esa área del ejercicio en el agua, porque hay mucho por hacer. Mauricio, a través de todos estos años de trabajo, hablas ahora que cuando empezaste tenías los diccionarios abiertos, francés, inglés, español. ¿Cómo te veías en ese momento a futuro? Decías, cuando tenga que dar una conferencia delante de alguien, de un público anglo o con un público francés, ¿cómo te veías en ese momento? ¿Había estrés? Sí, indudablemente. Eso me generaba bastante estrés, no solamente por la rigurosidad del tratamiento de los datos Porque no es lo mismo ir a dar una conferencia normal y dar una conferencia a gente que tiene un nivel intelectual muy, muy alto, o sea que el nivel era altísimo, ¿no? Sí, todo eso suma, todo eso es un ambiente, la verdad, como te digo, es la crema de la crema, y es una competencia que a veces es hasta malsana, porque el único objetivo es publicar, o uno de los principales objetivos es publicar, convertirse en el mejor investigador, y eso demanda tiempo completo. O sea, eso era un ritmo realmente bastante fuerte. Además, tener que ir a enfrentarse a los congresos y presentar los datos frente a científicos que todos los días trabajan con estadística, con datos, que conocen la literatura más reciente. Eso genera uno bastante estrés, pero hay una anécdota que quisiera compartir. En el Instituto de Cardiología y en el centro de EPIC hacen un concurso que se llama la Jornada de Investigación, donde presentan todos los doctorados, los postdoctorados y los estudiantes de maestría. Pues el Instituto de Cardiología es un centro de investigación donde todo el mundo quiere estar. Y yo había pasado una situación de estrés muy tremenda. Y igual tenía que presentar porque es parte de mi compromiso con mi director de investigación, era participar en esos convenios, en esos congresos. Además era el congreso local. Entonces estaba muy estresado y tenía que presentar un póster, y eran como 100 presentaciones, y ya como que yo ya estaba que, como decimos, estaba que botaba la toalla, ya estaba en mis límites de mi capacidad. Estaba ya terminando el doctorado, ya me faltaba solo algunas publicaciones para poder graduarme. Ya quería realmente salir de eso, pero me tocaba presentar. Entonces elaboramos el póster y todo esto, y la verdad dije, y me relajé y dije, voy a presentar lo que salga. Y pasan los jurados por cada póster, y pues los jurados son pues el doctor y los postdoctorados que evalúan todo eso. Y yo presenté y me fui. La verdad estaba tan estresado que dije, ya, salí de esto. Y presenté y me vine para la casa. Cuando llegué a la casa me llamó el codirector. ¿Dónde está? Entonces le dije, no, pues en la casa. ¿Cómo así que en la casa? Le dije, pues sí, yo presenté mi póster y me vine. Me dijo, usted ganó. Usted ganó el concurso de los mejores estudiantes de doctorado. Y pues yo no lo podía creer. Yo pensé que, como decimos vulgarmente, pensé que me estaba mamando gallo, porque nunca me imaginé que yo fuera a ganarme un concurso de investigación a ese nivel. Sí, usted ganó el premio, el doctor Buraza se llamaba el premio, no recuerdo ahorita el prenombre, pero tiene que venir. Le dije, no, pues yo estoy en Borosar, y cómo ir hasta allá. Y claro, pues eso generó mucho, y se pusieron bravos porque pues yo tenía que estar en la premiación.
pero ya la verdad no le creían que yo me había ganado. Yo pensé que era que me estaba haciendo un chiste para que me devolviera. Y yo me quedé en la casa. Al otro día llegué a mi trabajo y todo el mundo me felicitó, Mauricio, fue la mejor presentación de póster a nivel de doctorado en el Instituto de Cardiología. Y yo la verdad nunca pensé eso. Dije, no, pues esto, como estamos hablando, pues que ese es otro nivel. Claro. Pero como que me relajé, como que disfruté la presentación y quité todo ese estrés que le ponía cada vez que iba a hablar. Igual yo trataba de hacer perfecto el francés o perfecto el inglés, y entonces me preocupaba más por eso que por el contenido. Y ese día me despreocupé de todo lo que era la lengua y dije, voy a decir las cosas, lo que conozco de mi investigación. Además, pues nadie más conoce sino yo esto. Y pues me gané el premio. Entonces eso fue una de las sorpresas bien gratas ya al final del doctorado, ¿no? Qué bueno. Mauricio, hay bastante presencia de atletas latinoamericanos aquí en Quebec. Especialmente en fútbol, ¿no? Uh-huh. Especialmente en fútbol hay mucho inmigrante, mucha presencia latina y africana. Cada vez más hay atletas en otros deportes. Este año hay una niña que ganó como la mejor atleta talento en natación artística. Es una niña de origen latino. Sí, cada vez hay más, hay latinos y ¿Se valora? Sí. Yo creo que en todo caso, muchos de los que emigramos tratamos de mantener todavía esa idiosincrasia, esos valores con los que crecimos en nuestros países, y de querer aprovechar al máximo las oportunidades que se nos dan, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso es una ventaja para los que emigramos y para los hijos de padres que guarden esos valores. Porque aquí de pronto te has dado cuenta, como el medio les da tantas opciones a los jóvenes, como que se relajan muy fácil y entonces pasan de una carrera a otra y a otra y a otra, porque la sociedad les da muchas oportunidades. Eso es bueno, pero a la vez puede ser malo porque como que todo es tan condescendiente que los pelados crecen en que ya puedo cambiar fácilmente de cosas. Pero cuando desde la casa se les enseña o se les transmite la disciplina, la constancia y la perseverancia, yo creo que eso se valora y da su fruto. Y cada vez hay más atletas latinos que lo cogen bien serio y que saben que esa es una opción de vida y que están ahí para alcanzar sus objetivos, ¿no? ¿Cuál es el reto más fuerte que tienes ahora en este momento? No, en este momento la verdad estoy concentrado en el Consejo de Deportes, en que podamos aportar una visión mucho más fuerte de lo que se está haciendo. Yo estoy convencido que podemos hacer mejor las cosas de lo que se han hecho. Estoy convencido que Canadá puede estar entre los 10 mejores países del mundo en Juegos Olímpicos. Nunca ha estado entre los mejores 10. Y yo creo que Los Ángeles, si seguimos trabajando así desde las diferentes regiones, porque pues está Quebec, pero hay otras 9 provincias trabajando, podríamos alcanzar el resultado. Yo creo que eso sería algo que me llenaría de satisfacción de poder aportar en ese proceso, de colaborar con ese crecimiento. Ese es como lo que estoy concentrado ahorita. Sigo con mis clases de la universidad, pero pues la verdad llevo ahí un tiempo que me permite en alguna medida dosificar mejor las fuerzas para pues mantener los cursos que estoy dando. Pero estoy como concentrado en esto, estoy como concentrado en el reto del Consejo Deportivo, seguir colaborando de pronto en algunas conferencias a nivel internacional con las redes en las que estoy involucrado, pero mi prioridad ahorita es el Consejo de Deportes. Sí. Mauricio, si hay alguna persona que viene de Latinoamérica y que es un deportista que ha soñado siempre con llegar lejos en el deporte, ¿qué consejo le podrías dar con toda la experiencia que ya tienes aquí en Canadá? Pues fijarse bien los objetivos, ¿no? Fijarse bien los objetivos, qué es lo que quiere del deporte. Si es, puede ser el deporte para la vida, como llamamos aquí, o puede ser el deporte para el alto rendimiento. Y si tienes objetivos en uno o en el otro, los dos son válidos. Lo importante es que se vayan haciendo las tareas en función de esos objetivos y se persevere, ¿no? Se persevere. Eso es algo que dentro de lo que aprendí en Colombia de mis atletas y de los entrenadores, tener paciencia y perseverar es algo que me ayudó aquí a equiparme también para avanzar en el reto académico y en el reto profesional.
tener paciencia, constancia, tener focalizar e invertir las energías realmente en cosas muy puntuales, tratar de no dispersar tanto las cosas, porque cuando uno quiere hacer muchas cosas también se dispersa. Entonces sí, la constancia, la paciencia, la paciencia, la constancia, la disciplina. Yo creo que son cosas que son claves para el deporte, pero que a la vez el deporte nos enseña, ¿no? Es como complementario. Entonces, yo creo que es eso. Y obviamente tratar de buscar entrenadores que sean certificados, entrenadores que sean reconocidos, entrenadores que tengan esa visión más holística, donde no solamente piensen en alcanzar las medallas, sino desarrollar habilidades de vida, ¿no? Que esa es como la propuesta que siempre hemos hablado y que yo trato de transmitir siempre. O sea, nosotros no solamente estamos para ser campeones de una disciplina como tal, sino campeones para la vida, que todo eso que hacen en el deporte les sirva para ser mejores personas. Entonces, eso sería como el mensaje. Con todo lo que ya has hecho, toda la experiencia que has acumulado, todos los éxitos que has logrado en el deporte a nivel latinoamericano y a nivel canadiense, ¿cuál sería ese sueño que te falta por cumplir en el deporte, en tu carrera, que dirías, ya tengo, me retiro y este sería el evento que cierre con broche de oro? Sinceramente, me gustaría ir a los Juegos Olímpicos por Canadá. Yo fui por Colombia ya, estuve en Río, y fue una experiencia maravillosa. Pero me gustaría ir por Canadá. La verdad, quisiera vestir el uniforme canadiense en los Juegos Olímpicos. Yo creo que es uno de los sueños profesionales que tengo. Eso es algo que me gustaría hacer. Me gustaría ser profesor del programa MEMOS. MEMOS es el programa de management de solidaridad olímpica del Comité Olímpico Internacional. Está también como la crema de los dirigentes del deporte del mundo. Y hay memos en francés, en español y en inglés. Me gustaría poder trabajar en alguno de los memos como profesor, porque es estar haciendo análisis de casos con los mejores los mejores administradores del deporte del mundo. Desde ese punto de vista me gustaría estar a ese nivel. Y a nivel técnico, sí. Algún día es chévere volver a colaborar con Colombia. Esperemos a ver cómo siguen las cosas, porque igual pues me siento igual colombiano y siempre tengo un pie en Colombia y un pie acá, y colaboro con ellos permanentemente. Con Panamá ahorita estamos colaborando muy fuerte también. Algunos alumnos míos ahorita están en Chile dirigiendo deporte, en Paraguay dirigiendo deporte. Entonces hay buenas opciones a futuro de poder colaborar con esa red también de Panam Sport. Pero sí, es como a mediano plazo, ¿no? Ahorita estoy concentrado en el Consejo de Deportes, pero sí me gustaría algún día ir por Canadá a los Juegos Olímpicos. Sí. Mauricio, cuando empezamos la entrevista, hablabas que cuando llegaste a Canadá, pues era el reto de aprender el idioma, aprender la cultura, y pues cumpliste los sueños. ¿Qué consejo le darías hoy a aquel inmigrante que está hoy en esa misma posición y que no ha logrado saber si puede continuar, si no, si se desanima? ¿Qué consejo le darías? Sí, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? A todos nos pasó en un momento de crisis, de preguntarse si hemos hecho bien, pero yo creo que también como que automáticamente decíamos sí, no, aquí estamos. Es ese perseverar, ¿no? Trabajar mucho en el idioma. Trabajar mucho en el idioma es clave, y trabajar mucho en crear la red de amigos. La red de amigos que le permitan a uno salir, porque yo creo que eso es lo más difícil que uno enfrenta cuando llega. Que yo les digo a veces que es como volver a nacer, pero huérfano, porque además nadie lo recomienda, porque nadie lo conoce. Entonces la red de amigos es clave. Y esa es la desventaja que tenemos con los que nacen o crecen aquí, ¿no? Como en Colombia, que todos crecemos y de un momento a otro nuestros compañeros de secundaria o de la universidad están en ciertos puestos y uno se jala. Eso no lo tenemos nosotros cuando llegamos acá, y eso es lo más difícil, y toca meterse. A todas las personas les sugeriría que trataran de empezar a buscar la red de su profesión, si eso es lo que quieren. Hay otras personas que optan por cambiar, que también es válido.
Pero si alguien quiere perseverar en lo que conoce, en lo que ya tiene una experiencia, yo les aconsejaría que lo hicieran, porque en todo caso son vivencias que están ahí, y la experiencia eso no se improvisa, como decimos. Entonces eso se puede aprovechar, pero tengo que crear la red y obviamente trabajar mucho en la lengua, ¿no? En el francés. Mauricio, pues ha sido una charla bastante agradable. Te felicito de verdad en nombre de todo el público que ve Un Café con Cristian Rex, porque es un orgullo como latinoamericano tener personalidades como tú que están triunfando en el área profesional, en el área científica. Así es que pues felicitaciones y muchas gracias por haber venido. No, gracias Cristian, gracias por la invitación, gracias por este espacio que has creado. Te felicito porque en todo caso algo que me ha llamado la atención es que cuando uno escucha los diferentes personas que han pasado, uno se identifica de alguna manera con esas vivencias. Entonces poder compartir también esa experiencia y decir que sí, igual o mejor a como estábamos en Colombia, yo creo que es el objetivo de muchos de los que llegamos aquí, o si no, pues es mejor devolverse, la verdad, porque a -15, oscuro a las 5, con nieve y lloviendo, eso, pues mejor estar en Colombia si uno no está aquí a gusto. Pero poder compartir y decirle a la gente, todos hemos pasado por esas luchas, crecer un poco en la fe de verdad, para poder alcanzar los objetivos. Si estamos aquí es por algo. Entonces es convencerse de que no es fácil, pero si estamos aquí es porque nos tocaba estar aquí, y que hay que lucharla, y que seguir adelante. Pero obviamente pues ahí no es solo orando, hay que actuar, y es trabajar fuerte con el idioma y crear la red. Eso es clave, crear la red. Entonces gracias nuevamente por la invitación, y bueno, estamos ahí en contacto para otras futuras conversaciones que podamos tener. Si hay alguien que esté interesado en contactarte y hablar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Que con gusto, ahí no sé, con mi correo electrónico, Mauricio GRZN, que son las consonantes de mi apellido. Aquí lo vamos a poner en la descripción del video, vamos a poner el correo de Mauricio y también las redes sociales, ¿no? Sí, ahí está en Twitter también, como Garsmao. Ahí trato de publicar muchas cosas más del tema científico. Pero no, con mi correo, la verdad es algo que también me gusta, sí, así como lo estamos haciendo de manera informal, compartir con la gente, escuchar a la gente y mostrarle que todos hemos pasado por las luchas que son comunes para todos cuando somos emigrantes, pero que es posible, ¿no? Es posible cumplir los sueños cuando hay perseverancia, constancia y estrategia. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por haber estado hoy aquí en este episodio. Si les gustó este episodio, denle like, suscríbanse al canal, es importante que se suscriban para que la comunidad crezca. Compartan el video y dejen sus comentarios si quieren contactar a Mauricio. Aquí están el correo electrónico y las redes sociales de él para que lo puedan contactar. Y nos vemos la próxima semana con una nueva historia de inmigrantes. Y no olviden que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. TikTok es una red social bastante compleja para nosotros ya de esta edad. Así es que nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.